Bueno, comenzamos esta nueva etapa del práctico. Como ustedes saben, ya estamos en la etapa 2 de diagnóstico sectorial. En este caso, vamos a comenzar con el análisis de la dimensión del medio natural. Para eso, las consignas del TP nos dice que en base a las clases teóricas, metodológicas, publicaciones y bibliografía de la unidad 4, analicemos los principales recursos naturales del territorio de la región metropolitana mediante fotointerpretación satelital. En segundo lugar, incorporar a la cartografía base una capa de recursos naturales del territorio de la región metropolitana en la que se registren los principales cursos y cuerpos de agua, humedales, masas boscosas, reservas naturales, zonas de riesgo, y en último lugar, elaborar un informe breve de conclusiones del análisis de esta dimensión que estamos analizando, que es la dimensión del medio natural del territorio de nuestra región. Para eso vamos a pasar entonces al trabajo en el software QGIS. Bien, nosotros veníamos trabajando ya con nuestra región, habíamos ocupado algunas capas de las cuales nos hemos quedado, hemos definido nuestra región del área metropolitana de alta asistencia. En este caso voy a comenzar de un proyecto vacío, ustedes pueden comenzar de un proyecto vacío o pueden comenzar desde el proyecto que tengan, que vengan trabajando, etc. La temática que nos ocupa esta vez es tratar de avanzar sobre una primera aproximación, bueno, una segunda aproximación, porque ya habíamos estado trabajando un poco en base a la dimensión histórica y jurídica, ¿no? La ocupación y la organización del territorio. Esta vez nos vamos a meter en cuestiones que tienen que ver con el territorio, con el medio natural. Para eso, por supuesto que vamos a hacer un punto de partida siempre va a ser poner otra vez aquí nuestra capa de nuestra región definida ya. En mi caso, teníamos por aquí una región que habíamos definido con Gaby el otro día, una región hipotética, que la arrastro directamente, y en nuestro caso quedaba más o menos definida como, digamos, una región sudoriental de toda la provincia, ¿no? Voy a cargar un mapa base para tener una referencia. Y aquí empieza un poco nuestra nueva travesía. Nosotros siempre vamos a tener que cargar capas, ir manejando un poco la representación para poder ir trabajando. Podemos cargar también aquí si nos interesa las plantas urbanas o no. Ahora bien, la consigna que nos pide, por ejemplo, cursos y cuerpos de agua, humedales, masas boscosas. Bueno, ya desde el vamos, toda esta dimensión del medio natural nos tiene que provocar de alguna manera, o debería promover en nosotros una búsqueda en estos recursos que hay disponibles de información oficial, una búsqueda en ese sentido. Nosotros habíamos visto que existían geoservicios, de IDERA, por ejemplo, del Instituto Geográfico Nacional, de los que podíamos sacar esta información. Yo lo que hice para el caso, supónganse, es que entré a mirar aquí, nos pusimos a mirar y vemos que tenemos, por ejemplo, una WFS de un ministerio específico, digamos, en el que yo podría llegar a encontrar información de este tipo. ¿Qué hice? Bueno, me conecté a este servidor WFS y entré sin más a mirar qué información podría llegar a encontrar en ese servidor. En ese servidor, de repente, me aparece, me aparece cuestiones como, perdón, no estoy conectado. Fíjense que cuando filtro de todo esto, yo encontré unas capas, entre muchas otras cosas, aparecían estos
OTN, entré a mirar varias capas, ¿no? Y resulta que cuando traigo esto, perdón, añadir, es una capa bastante pesada, pero es una capa que me daba la sensación de que podía servirme. ¿Qué hice? ¿Qué hicimos? Googleamos esta sigla, eh, que nos intuíamos un poco que podría tener que ver con bosques o algo de eso, y claramente resultó ser, desde luego iba bien nuestro Nuestra sentido, búsqueda, sí, nuestra exacto. búsqueda. Caímos en cuenta, al revisar, mejor dicho, un poco esta capa, vimos que entre sus atributos, la capa es un poquito pesada, así que no se preocupen que ahora la vamos a recortar, pero entre sus atributos venía un campo que tenía categorías 1, 2 y 3. Eso algo tendría que estar significando. Categoría CatCons. Bueno, hay 3 categorías claramente. Se habla de un periodo 2009, lo cual ya me indica que esta capa es un pelín viejita, pero bueno, es lo que hay. Hectáreas y categoría. Resulta que estoy tratando con una capa de bosques nativos y 3 categorías. Cuando googleamos el nombre de la capa, el ministerio, etc., nos encontramos con que esta capa responde un poco a una capa de manejo sostenible de bosques que hizo el ministerio o que está en la órbita de ese Ministerio de Ambiente. Y buscando, encontramos que tenemos 3 categorías. Categoría 1, 2 y 3, y que esas categorías responden a niveles de conservación, a niveles de protección y conservación. ¿Por qué es importante esto? Porque esto no solo nos va a servir para categorizar para orientar nuestro análisis, sino que también nos va a ayudar a encontrar letra para poder completar la consigna, digamos. O sea, estoy Exactamente, teniendo... acá vemos en esta página que les muestra el profe, esto se trata de una ley, es decir, esta clasificación sale de un ministerio a partir de la sanción de una ley, con lo cual no solamente nos interesa en este momento para poder clasificar en nuestro mapa que estamos elaborando ahora como parte de la consigna, sino que es fundamental para el análisis escrito que tenemos que desarrollar sobre este tema. Bien, de esta misma manera, pretendemos nosotros que todos los temas que analicen dentro de esta dimensión de análisis puedan ustedes tener esta relación entre lo que pueden ver en el mapa y lo que pueden encontrar de información. Así es. Ustedes se preguntarán eh, a quién se le ocurre dibujar todos estos polígonos a mano. Y eso no es así. Y aquí lo enganchamos un poco a la cuestión de la fotointerpretación. La fotointerpretación es uno de los caminos para poder armar, para poder crear entidades en un sistema de información geográfica de la misma manera que se hace en un entorno CAD. Por supuesto, como su nombre lo indica, es un ejercicio que, bueno, tiene mucho que ver más con los geógrafos, lo aplican bastante, pero tiene que ver con intentar a simple vista hacer una clasificación de las coberturas de la superficie terrestre. Así, casi por intuición, nosotros podríamos hacer una diferenciación de lo que parece un monte nativo, en meandros, podemos encontrar cuerpos de agua, podemos encontrar suelo desnudo, podemos encontrar áreas urbanas,
Y todo eso lo podríamos dibujar. También existen otros procesos mucho más sofisticados, basados en procesos geocomputacionales, que tienen que ver con toda una disciplina que que tiene que ver con teledetección y sensores remotos. ¿Qué significa todo eso? Nosotros no nos vamos a meter en eso, pero merece la pena mencionarse. Implica setear, configurar una serie de algoritmos para que puedan diferenciar ellos mismos por procesos de geocomputación, que ellos puedan ir clasificando estas coberturas en función de cómo se interpretan a nivel de píxel, ¿no? De la información que llevan los píxeles. Si ustedes se acercan a esta capa, van a notar que estos recortes responden claramente a una silueta pixelada, digamos. Entonces, claramente esta es una imagen que se ha conseguido, o sea, esta es una capa que ha sido conseguida a partir de un proceso de teledetección que claramente se habrá hecho a nivel en cada provincia, y esa clasificación finalmente, en función de las respuestas espectrales, digamos, no me quiero poner tan tecnicista, pero ha sido clasificado en 3 categorías. Categoría 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que finalmente tenemos aquí en una capa vectorial de polígonos y que nos puede servir para hablar de nuestra región y para analizar nuestra región? Claramente aquí lo que podríamos hacer, antes que nada, es categorizar esto. Eso ustedes ya lo saben hacer. Lo que vamos a hacer es venir a las propiedades de la capa, categorizar. Vamos a elegir el campo por donde vamos a categorizar, que es la categoría de la conservación. Y le vamos a pedir en este caso, como estamos hablando de categoría baja, media y alta, o sea, de niveles de protección alto, medio y bajo, podríamos ocupar una paleta que vaya del rojo al verde. Eso sería red a green, que la tengo aquí, y sin más, lo que hago es clasificar. Evidentemente, ahí puede que haya algunos polígonos sueltitos por ahí. Lo que hago es que me los quito de encima. Esto lo quito y vuelvo a clasificar, y ahí lo tengo. No hago más que darle OK a esto. Podría sacarle los bordes. Lo voy a hacer picando aquí en símbolo. Voy al relleno y quito el color de la marca. De esta manera ya tengo una primera aproximación. Aquí puedo ver que hay en la provincia del Chaco una normativa que podría estar aplicando, que aplica, en la que tengo algunos sectores claramente, esto es información oficial, de categoría 1, un gran vasto sector de categoría 2 y un otro vasto sector de categoría 3. En la región que me ocupa, encuentro que claramente este sector, que estaría respondiendo aparentemente a coincidencias con lo que se denominan sitios Ramsar, que deberían, si no lo leyeron o no lo conocen, deberían googlearlo. Lo vamos a ver también un poco ahora. Y veo que mi región está afectada por esta capa, obviamente, por esta normativa que veíamos aquí y que tiene esta
esta letra escrita, de alguna manera, ¿no? Bueno, Exactamente, de alguna manera es justamente nuestro interés en trabajar con estos sistemas, en este ciclo, digamos, que lo empezamos a trabajar de esta manera, justamente porque tener disponible esta información oficial hace que nuestro trabajo sea cada vez más rico. Tenemos información oficial con datos, no solamente con datos numéricos, sino que con los datos ubicados en el territorio, lo que nos permite a nosotros avanzar con un nivel de análisis muy superior al que podríamos estar trabajando si únicamente quizás trabajamos a mano, y lo vamos a ir viendo más adelante cuando tengamos diferentes capas de otras dimensiones, la importancia que tiene poder usar este tipo de sistemas, ¿no? efectivamente. Bueno, vayamos un poco a lo nuestro. ¿Qué podemos hacer ahora? Esto es una primera aproximación. Aquí quiero hacer un parate, estamos dándole muchas vueltas a esto, pero bueno, trabajar en SIG es un poco, no es un software no es un recurso gráfico, sino que es un recurso de análisis, nos da herramientas para el análisis y para empezar a pensar qué puedo hacer, qué, eh, de qué manera puedo relacionar o obtener información, digamos, obtener nueva información a partir de la información de base. En este caso tengo dos capas, la de bosques que habíamos bajado de este ministerio, y la región que habíamos armado con nuestros polígonos. Ahora bien, yo para que se vea mejor quiero apagar esto. ¿Qué podría yo hacer aquí en un análisis, en un práctico en el que se me están pidiendo algunas conclusiones respecto del entorno del medio natural? A simple vista, una de las aproximaciones que yo podría hacer es decir, ver en qué porcentaje mi región se ve afectada por por estas áreas boscosas con niveles de protección. Entonces, rápidamente yo podría decir, bueno, yo podría hacer un balance aquí de cuál es la superficie total de mi región y qué superficie de ella, o mejor, qué porcentaje de mi región está siendo afectada por bosques categorizados en nivel 1, categorizados en nivel 2, en nivel de conservación 3, ¿no? ¿De qué manera hago eso? Se preguntarán. Bueno, no tiene muchos secretos, es pensar un poco y claramente decir, bueno, yo lo primero que debería hacer es quedarme únicamente con los bosques que están en mi región, que son los que me interesan, que es mi objeto de estudio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí es donde entramos en una nueva dimensión de los sistemas de información geográfica, muy básico, pero que es donde arranca de alguna manera el potencial, que son los geoprocesos. Eso tiene que ver con operaciones entre capas. ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, voy a venir aquí en vectorial, que ustedes ya lo conocen, tengo algunas herramientas de geoproceso que son, por ejemplo, buffer o áreas de influencia, que se ocupan más para redes lineales, podemos cortar, podemos sacar diferencia, disolver. Aquí nosotros hoy vamos a aplicar básicamente dos geoprocesos. ¿Qué van a hacer? Recortar y disolver. En el caso de la disolución, vamos a ver dos tipos de disoluciones. Y para arrancar con esto, yo tengo que optar. Para mí, lo más sencillo en este caso sería ir a mi región y, como dijimos,
necesito obtener toda la superficie de mi región. Nosotros esto lo habíamos visto ya, sabemos que tenemos una tabla de atributos, sabemos que teníamos superficie por kilómetros cuadrados, habíamos seteado nuestro proyecto para que las mediciones de superficie estuvieran en kilómetros cuadrados. Eso tengo que setearlo para no errar. Por la escala, yo voy a trabajar con kilómetros cuadrados, no voy a trabajar con metros cuadrados, por la escala, digamos, que estoy trabajando, ¿no? Y esta era mi región, estos eran los datos que yo tenía. ¿Qué voy a hacer aquí? Si yo podría sumar toda esta superficie, obviamente. La puedo sumar y en mi grafiquito, en mi tabla, pongo mi región tiene tanta superficie. Bueno, puedo hacer eso, o también puedo disolver todo esto en una sola entidad vectorial, poligonal, y eso lo hago viniendo a vectorial, geoprocesos, disolver. En este caso lo que voy a hacer, fíjense los parámetros que me pide el proceso. Me va a pedir siempre una capa de entrada, que es la que yo pretendo disolver. Desde ya decirles que este geoproceso aplica únicamente a capas de polígono, digamos. Yo no puedo disolver líneas, no puedo disolver puntos. Varios polígonos que están yuxtapuestos, sí. Entonces, me va a preguntar, obviamente, qué capa es la que quiero disolver, y en este caso lo que voy a disolver es mi capa que está constituida por los municipios de mi región. Es esta. En este caso solo vamos a dejar por defecto, porque hay una opción que vamos a ver después, que es disolver por un campo, por una de las columnas, digamos. Que eso lo vamos a ver en la otra capa y lo van a entender mejor. Aquí lo único que hago es decirle, disolveme todo este polígono y dame un solo polígono. Vamos a ver que esto se ejecuta y automáticamente se me creó una capa que se llama disuelto, eso porque yo le dije que me creara una capa temporal. Podría haberla guardado directamente, pero bueno, como estoy probando, digamos, me estoy ensayando, recuerden que si esto lo quieren guardar, deben guardarlo físicamente en su compu. Fíjense que esta capa que se ha creado aparenta tener, digamos, tiene fantasmas de la capa anterior que tengo, ¿no? De esta. Me trajo ahí como si fueran los límites. Y como unas líneas desdibujadas. Exactamente. Y eso que ven son errores de topología, que era de lo que les hablé en la primera clase, el primer ejercicio que hicimos con esto, y con esta capa de municipios, que nunca bien ponderada en todos nuestros trabajos, sí, siempre ha tenido estos inconvenientes. En este caso trae estos pequeños errores que tienen que ver o con que la capa estaba encimada, o sea que una entidad, un registro, está encimado con el otro, su geometría, o suele quedar espacios en blanco, por ejemplo, que bueno, en este caso no nos da tantos problemas. Esto se puede corregir, pero no nos ocupa ahora. Pero aclaremos que si todo estuvo Sí, Gaby. en perfectas condiciones, no tendríamos ninguna de estas líneas fantasmas que vemos acá, sería un solo polígono, Claro. Pintado de un solo color, y no veríamos estas cosas que estamos viendo acá, ¿no? Claro. Ahora, esto en nuestro caso no va a ser tan importante, pero para otros trabajos sí puede ser importante. Y aquí quiero que noten una diferencia. Yo disolví mi capa de municipios. Si yo voy a mi capa de municipios, voy a ver que
ordeno por el ID que tenía. Resistencia era el primer registro que tenía y tenía todos estos datos. ¿Qué hizo QGIS cuando yo le pedí que disuelva? Agarró, disolvió y optó, o sea, todo esto se convirtió en una sola entidad. Y esa única entidad asumió los mismos valores que tenía el primer registro que encontró. Porque yo le dije, disolveme esto. Y yo no le puedo pedir a QGIS que no me ponga ningún registro. QGIS recuerden que, o sea, GIS recuerden que trabaja siempre en relación a una tabla que lleva información de esa entidad gráfica. Entonces, tomo este primer registro, perdón, y por defecto me lo asoció a mi resultado geométrico, vectorial. Entonces, bueno, ya di un paso, uní todo esto, ya es una sola cosa. Ya es una sola cosa. Yo lo puedo seleccionar y veo que tengo una sola cosa. Pero ahora bien, este valor de superficie lo trajo es un resabio del municipio de Resistencia de mi capa anterior, de mi capa de región, de la región. Yo deberé volver a calcular o deberé volver a ajustar esta capa a mis intereses. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, para este caso, como yo voy a terminar, necesito saber la superficie de mi región completa, o quiero saber la superficie de mi región completa, porque los de los municipios ya los tenía. Ahora quiero de todos juntos, los puedo sumar o los puedo hacer de esta manera. Lo que hago es que voy a editar mi capa y le voy a pedir, voy a venir al Abaco, famoso, que es la calculadora de campos, y le voy a pedir que me actualice el campo, un campo existente. Ese campo va a ser superficie por kilómetros cuadrados, y si recuerdan, aquí yo indico qué campo quiero modificar, y aquí le pongo la expresión matemática o la expresión con la que quiero trabajar. Si recuerdan, aquí teníamos algunas operaciones de geometría, la que correspondía a nuestro caso, por cuestiones de proyección, es la que lleva el pesos área. Lo único que hago es darle doble clic, y fíjense cómo al aplicar va a cambiar el número y me lo adapta expresamente me cambia, digamos, todo este polígono, contando estos errores que tiene, hagamos de cuenta que no están, pero bueno, son 8.226 kilómetros cuadrados aproximadamente los que tiene mi región. Ahora también, ¿qué podría hacer yo? Yo aquí ya no estoy hablando de Resistencia, del municipio de Resistencia. Aquí es donde yo podría decir que esta es mi región del área metropolitana de Gran Resistencia. Y por ejemplo, departamento ya no me va a interesar tenerla. La región no, porque esto corresponde a las microrregiones, unidad de desarrollo territorial tampoco, y la categoría municipal tampoco. Entonces yo me podría quedar simplemente con esto como punto de partida. Lo que me interesa es tener la superficie que ya la tengo. Guardo y salgo de la edición. Con esto ya di un primer paso valioso. Y ahora bien, aquí vamos a encontrarnos con un temita, que es, yo quiero quedarme únicamente, quiero hacer algo similar, o sea, quiero quedarme únicamente con los bosques que corresponden a mi región. Entonces, con la capa de disuelta de mi región, yo debería aplicar aquí otro geoproceso, que es no esta vez ya el de disolver a todas estas entidades, sino más bien hacer un recorte.
y vamos allá. Aquí lo que vamos a encontrarnos, si le damos clic, fíjense los parámetros. Los parámetros que me piden son esta vez dos entidades, me pide dos capas, me pide por una parte la capa de entrada, que es aquella que yo voy a querer recortar, y la capa de superposición, que es, en inglés también se dice khaki cut, digamos, el molde con el que yo voy a recortar. Para el caso siempre entonces es qué quiero recortar y con qué lo quiero recortar. Ese es el orden siempre, en cualquier entorno GIS. Entonces, ¿qué quiero recortar? Quiero recortar, porque esta es la capa de la WFS, Gaby. Yo, bueno, previo a hacer esto, debería exportarla. Yo ya la tengo exportadita, así que, si ustedes me disculpan, la voy a traer directamente desde... Aquí lo tengo. Es esta, estuve haciendo varias pruebas, sepan entender. Y me voy a quedar, esta ya me la voy a quitar de encima. Voy a intentar recortar esto. Aquí voy a obtener un problemita que vamos a saldar. Lo que pasaría acá es que yo diría, bueno, quiero recortar esta capa que tiene los bosques nativos y la quiero recortar con mi región, que en este caso todavía es una capa temporal que por defecto se llama disuelto. Aquí me va a preguntar dónde lo quiero guardar. De momento también lo voy a dejar como una capa temporal. Y vamos allá. Resulta que hay un problema. Resulta que hay un problema con, que ya lo vimos antes, cuando estábamos tratando de hacer nuestra región, hace un par de videos atrás. Y resulta que hoy ya, para hacer este video ya no soportamos, ya no fuimos capaces de soportar este error y fuimos a googlear el error y a ver de qué manera podíamos corregir este error. O la geometría de la capa, mejor dicho. ¿Por qué? Porque corrimos el mismo proceso en otro software privativo y corrió sin problemas, no podía ser que QGIS no lo pudiera correr. Resultó ser que esta capa tiene, no es ajena a errores, y encontramos una solución bastante interesante, un poco engorrosa, pero que decidimos mostrársela para aplicarlo y para que ustedes vean que esto se puede corregir. Resulta que aquí tenemos una herramienta, mejor dicho, una caja de herramientas, que lo que vamos a hacer es abrirla. Nosotros tenemos un montón de, nosotros tenemos un montón de herramientas, de cajas de herramientas, que tienen que ver con un montón de procesos que se pueden hacer en QGIS. Tienen que ver con análisis de redes, análisis raster, que tiene que ver un poco con los análisis que les decía, con cómo se generaron estos polígonos, y un montón de otros procesos posibles. Entre ellos hay uno en geometría vectorial, si no me equivoco, en cartografía, que es este de coloreado topológico. Topológico, fíjense cómo se repite otra vez la idea, ¿no? Estamos hablando de cómo se relacionan o no las geometrías de estas capas. Puede haber errores de topología, ¿no? El proceso que encontramos para solucionar este problema tiene que ver con tres pasos. Dos de ellos tienen que ver con explorar el problema, tratar de encontrar el error, y uno, el último, con su reparación. Todo lo hace QGIS. Simplemente lo que tenemos que hacer es tipear, buscar coloreado topológico en el apartado de cartografía o directamente
filtrarlo, filtrarlo, y lo tenemos aquí. Yo lo usé recientemente, así que le doy doble clic. Y fíjense que siempre tenemos un apartadito de ayuda aquí. A veces están en inglés, a veces si algún usuario ya tuvo la buena voluntad de transcribirlo al español, está en español, en este caso no, pero aquí hay una cuestión. Siempre nos va a pedir algunos parámetros que necesita el algoritmo para correr. En este caso, nos pide una capa de entrada, obviamente, y la capa de entrada que queremos explorar, de la que queremos explorar los errores, es esta de los ojos. Entonces, lo que tenemos es que la seleccionamos, ya vino por defecto porque yo la tenía seleccionada aquí, y aquí no hacemos más que no tocar nada en este caso. Dejamos el número máximo de colores, podríamos subirlo, pero no hace la diferencia. ¿Qué vamos a hacer? Esta capa, este proceso, lo que hace es encontrar, ir levantando los errores que tiene esta capa. Entonces, si nosotros hacemos el proceso por defecto, se va a cortar el proceso, porque así está seteado en nuestra caja de herramientas. Aquí, en las propiedades, en las opciones de los procesos, nosotros tenemos que cuando un proceso encuentra objetos no válidos, se detenga la ejecución del algoritmo, que es lo que nos pasó cuando quisimos recortar. Entonces, lo que hacemos es que para correr nuestro algoritmo, lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que ignore el error. Recuerden, nosotros abrimos el proceso, y si venimos a la llavecita esta, entramos a los otros parámetros. Aquí le decimos que frente a una geometría inválida, que la ignore. Y aquí volvemos y no hacemos más que, por defecto, un número máximo, porque aquí no va a poder correr el proceso. Pero lo que hacemos es que lo ejecutamos. Fíjense la cantidad de errores que trae esta capa. Ustedes dirán, ¿a quién se le ocurre hacer una capa con tantos errores? Bueno, esta capa fue generada por algoritmos que hicieron lo mejor posible para que nosotros tengamos, para que nosotros la podamos tener y la podamos como mínimo categorizar. Ahora bien, si nosotros queremos trabajar con ella, y bueno, tendremos que laburarla un poquito. Entonces, fíjense que se creó automáticamente una capa que se llama coloreado. Esa capa, si apago mi región y le cambio un poco el color para que sobresalte más, voy a notar que lo que está haciendo es, mostrarme cuáles son geometrías válidas y cuáles no. Las que no me tomó son aquellas que presentan errores de algún tipo, o que no van a poder correr con un algoritmo más específico, como en este caso recortar. Esta anda bien, pero esta algo tiene, algún problema tiene, bueno, y así. Entonces, hecho esto, yo ya tengo un panorama de que hay un montón, o sea, todo aquello que se coloreó, no hay problema. Y todo aquello que no me levantó, habrá que ver qué pasa. Entonces, primer paso, coloreado topológico para tener un pantallazo del problema. Segundo paso, vamos a chequear la validez de estas entidades con un comando, otro proceso que se llama check, build check.
cómo está, chequear la validez de las entidades. Lo pueden filtrar como comprobar validez. Vamos a comprobar validez y aquí sí, vamos a hacer el proceso que corresponde. Vamos a comprobar la validez de cada una de las geometrías. Vamos a seleccionar la capa que nos compete, que es la de bosques. Siempre estamos trabajando con esa. En el método, le vamos a pedir que seleccione el método GEOS. Eso, o sea, está por defecto así que prácticamente no tienen que tocar más nada. Otra vez, la capa, aquí se nos van a generar, fíjense, tres capas. Esto nos va a tirar 3 capas. Una va a ser una salida válida, otra va a ser la salida no válida, y otra va a ser una salida errónea. O sea, el algoritmo nos está otra vez, está investigando sobre nuestra geometría, nuestras geometrías, y nos está ayudando a encontrar los errores, a aproximarnos más puntualmente a los errores. Al ejecutar, este sí es el algoritmo que no demoraba tanto, como pueden ver va mucho más rápido que hoy. En cualquier caso, todo lo que comentamos acerca de buscar soluciones en internet sobre QGIS, viene al caso. Bien, terminado el algoritmo, terminado de correr, podemos ver que aquí tenemos 3 cosillas. Nuestra capa original, vamos por partes. Nuestra capa original, la capa con la que primeramente hemos detectado que había bastantes errores. Aquí tenemos la salida, estas 3, una capa de puntos, una capa poligonal de entidades no válidas y la válida. Las válidas, las no válidas, y como podemos ver, aquí hay una capita de puntos. Esta capa de puntos nos tira, si vamos a ver sus atributos, nos tira el tipo de error. Fíjense que esto nos da una aproximación al problema de topología, al tipo de error topológico que estoy teniendo en cada uno de esos puntos. Si pico en cualquiera de ellos, por ejemplo, autointersección en anillo, que vemos que tenemos un montón de errores de esos, y voy a esta herramientita que es acercar el mapa a las filas seleccionadas, puedo ver que ese punto está, no lo veo, perdón, voy a algún otro, perdón, no lo veo porque lo tengo debajo, ahí está. Entonces veo que aquí está el punto, y entonces aquí, ¿esto qué significa? Que este polígono, a medida que este algoritmo lo dibujó, cada uno de estos píxeles, cuando se creó, vino por acá, pasó por acá, y luego volvió a pasar, o sea, se cruzó. O sea, se Porque se cruzó dibujó así, sobre sí mismo, se digamos. dibujó sobre sí mismo. Eso en QGIS, QGIS tira un error cuando ve cuando se encuentra con ese tipo de problemas. Hay otros software que no, que son de pago, son muy caros realmente, no están nuestras posibilidades en plena pandemia y en plena crisis, así que lo que hacemos es que nos ponemos a arreglar las capas en mi barrio. Claro, nos Entonces, ponemos a investigar estas posibles soluciones, buscamos en internet estos tips que estás contando, exacto. Leandro, para encontrarle la solución más práctica a este problema. Exacto. Fíjense que hay muchos de esos errores que son muy similares. Entonces, frente a estos errores que están categorizados, fíjense cómo volvemos a hablar de categorías esta vez para hablar de errores. Fíjense que en este caso tengo 2 o 3 categorías de error. Autointersección, a ver, vayamos a investigar un poco a ver qué es este problema de autointersección. Bueno,
Sí, cuestión similar, debe ser este mismo polígono, debe ser, es el mismo polígono, fíjense. O sea, es un polígono que está dibujado y luego vuelto a dibujar por encima, y sin embargo es el mismo polígono. Entonces, QGIS no entiende estas cosas y necesita resolverlas de alguna manera. Aquí, ¿para qué hacemos esto? En el caso de que esto no fuera un trabajo de chinos arreglar todos estos 900 y pico de errores, se podrían resolver, arreglar la topología manualmente o estableciendo un criterio manual, estableciendo un criterio y corrigiéndolo si fuera de nuestro interés hacerlo de esa manera. Pero la magia de los sistemas de información geográfica nos permite que una vez categorizado el error, una vez investigado a través de un algoritmo un error o cualquier otra cosa, darle la solución a partir de otro algoritmo que resuelva esos errores, esas categorías de errores. Por ejemplo, aquí ¿qué hacemos? Fíjense que hemos hecho 1, 2, 3, 4 capas solo para poder tener un panorama del error y para poder decirle a QGIS qué hacer. Finalmente, lo que vamos a hacer es ir a buscar otra herramienta que tiene que ver con reparación de la geometría, que se llama corregir geometrías, fix geometries. Fíjense que si yo filtro en inglés, me tira también su correspondiente en español. Por ejemplo, también está, lo tengo aquí, reparar geometrías. Entonces, lo que hacemos es darle a corregir geometrías y le decimos que me tome mi capa y que me corrija la capa. No tiene más que eso. Esto va a demorar un poco. Podríamos haber hecho esto de entrada, obviamente, pero aquí lo importante es poder entender de cuál es el error y por qué hacemos lo que hacemos. Si no, es muy fácil caer en ir arrastrando errores que terminan siendo perjudiciales para nuestro trabajo y para el proyecto en el que estamos trabajando. Fíjense cómo el algoritmo este empieza a mandarnos el reporte de que corrigió la geometría o ha eliminado alguna geometría y la suplantó por otra, y así sucesivamente. Hecho esto, fíjense todo lo que estamos haciendo para poder sacar un balance de superficies. Pero bueno, es más fácil que hacerlo, es más exacto que hacerlo a ojo. Bien, ya tengo mis geometrías corregidas aquí. Entonces cierro mi algoritmo, cierro mi proceso. Esto ya podría eliminarlo. Y si yo ahora corriera la prueba del coloreado topológico, no tendría inconvenientes. Podemos hacerlo para cerciorarnos de que no hay ningún problema ahora, con geometrías corregidas, ejecutamos, y fíjense que aquí esta vez, cuando al principio me tiraba un error desde el vamos y me detectaba un montón de errores, aquí ya no me detecta ningún error, porque ya está corregida la geometría. Esto está corriendo tranquilamente, va a demorar un pelín, pero en cuanto termine, vamos a ver que se nos devuelve un color para cada, o sea, un color va a colorear un polígono de manera tal que ningún polígono de su alrededor tenga el mismo color, que no se repita el color entre dos geometrías. Nos devuelve en color plano, pero fíjense que al entrar a la tabla nos creó un ID para el color. Hay algunos valores nulos
que no estoy seguro de dónde salen o por qué me generó unos valores nulos. Podría ponerme a investigar un poco más, pero bueno, no viene al caso. Yo lo que quiero es recortar y quedarme con eso. Podría colorear esto, categoría por color ID, clasificar, me dio hasta 7 colores, o sea, tengo hasta 7 polígonos juntos, y aquí los tengo. Volvemos a nuestro sector de interés. Ya esto me lo voy a eliminar. Bueno, ustedes eliminarán estas 3 capas que no vienen al caso. Coloreado es la que me interesa, que es, geometrías corregidas, es la capa que me interesa, que es la que se generó. Coloreado es con la que lo verifiqué. Entonces, a ver si puedo borrar todo junto. Sí. Me quedo con mis geometrías corregidas, tengo mi región, y no hago más que clasificar mis geometrías corregidas por la categoría de protección, que era CAD-CONS, ¿se acuerdan? Le voy a pedir una rampa que va a ser de verde, de rojo a verde, clasifico, me quito esta que no me interesa, voy de vuelta, aplico. Voy a quitar el borde, perdón. Ok, ahí estamos. Y tengo algo muy similar, pero lo que me interesaba era cortar, era recortar. Bien, vamos a ir a vectorial, geoproceso, cortar. Parámetros. ¿Qué quiero cortar? ¿Con qué la voy a cortar? Quiero cortar geometrías corregidas y le voy a superponer mi región, mi capa de región disuelta, que yo no guardé, ustedes podrían haber guardado, como región disuelta, por ejemplo, que es con la capa que la quiero recortar, que no es la que tengo a la vista aquí. Fíjense que lo tengo, ahí está, con esta. Aquí estoy. Y aquí otra vez lo mismo. En este caso le voy a pedir yo no le voy a pedir que la guarde, ustedes la pueden ir guardando. Aquí me tira una advertencia al algoritmo de que no hay un índice espacial en la capa con la que estoy trabajando. Esto no es un error, es simplemente una advertencia, y como vemos, ha terminado de correr el algoritmo, y ahora yo lo que tengo es esto mismo, esta misma capa, pero en el sector de mi interés. Digamos que Entonces, usamos nuestra región como un molde para recortar una capa que era mucho más grande. así es, exactamente. ¿Y qué hago? En vez de volver a categorizar esto, lo que puedo hacer es venir, darle clic a esta capa que ya la tengo categorizada, y lo que hago es voy a estilos, copiar estilo, todas las categorías de estilo, y luego vengo a mi capa de interés, pegar estilo, todas las categorías. Y esto ya me lo puedo quitar de encima. Bien, hasta aquí esto se puede empezar a pensar en que constituye el área de mi interés, y que ya lo puedo empezar a pensar en términos más de salida gráfica o cartográfica, ¿no? De utilizarlo para un mapa. Bien, aquí ahora nos vamos a quedar con esto. Vamos a ir a ver cuáles son sus atributos. Sabemos que tenemos categorías que van de la 1 a la 3,
tenemos la superficie de estos polígonos, que aquí solo tengo los que me quedé, ¿no? Son 7000 polígonos. Tengo 7000 polígonos. Bien, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a tener que empezar a pensar en corregir algunos polígonos que probablemente yo los recorté por este molde, pero probablemente este polígono verde era más grande. Entonces, como si recuerdan de la vez que hicimos la disolución de nuestra capa de municipios, tuvimos que corregir la superficie, aquí vamos a hacer lo mismo. Porque si no puedo llegar a tener datos distorsivos en mi balance de superficie. Entonces, directamente lo que hago es que abro mi capa de recortada de mis bosques nativos y voy a modificar este campo. Voy a entrar a una sesión de edición con el lapicito como siempre. Le voy a decir, abrime el calculador de campos, actualizame un campo existente. Ese campo va a ser área, pero fíjense que aquí, ojo al piojo, porque esto está por hectárea. Bueno, sí, por hectárea podríamos trabajar. Me parece que, no sé, podríamos hablar por hectáreas. Entonces, tendríamos que setear nuestro proyecto, las propiedades de nuestro proyecto. No viene aquí por hectáreas. Hectáreas, sí señor. Si no, tendría que hacer el pequeño calculito, ¿no? Pero ya que lo tengo aquí, cambio las unidades de medición de superficie y le digo, calculame este campo, ahora sí. Si no, tendría que haber creado otro campo que fuera kilómetros cuadrados. También podría ser una opción, pero bueno, me parece que montes nativos, cuando hablamos de montes, de superficies arbóreas, hablamos de hectáreas, ¿no? Eso queda un poco a criterio, un poco de cómo en general qué unidad de medida con qué medida se expresa en general eh, un elemento, un objeto, ¿no? Para el caso de bosques, me parece que hectáreas, no sé Gaby, ¿qué opinás? A mí me parece que hectáreas sería La la única pregunta que te forma. hago, Lea, es si ponemos acá hectáreas, no vamos a tener problemas con la capa anterior que teníamos kilómetros cuadrados, tenemos que volver a hacer este cambio en la capa anterior. Es verdad, muy buena observación. Tal como dice Gaby, la capa anterior nosotros la hemos calculado en hectáreas, en kilómetros Kilómetros cuadrados. cuadrados. Entonces aquí, para ahorrarnos el calculito, podríamos hacerlo también a esto por kilómetros cuadrados. Hagámoslo, así nos evitamos un Un cálculo. cálculo posterior. Exactamente, kilómetros cuadrados, ok. Vamos otra vez aquí. Decimos esta vez sí, calcular este campo, pero no me gusta porque habla de hectáreas y me puede confundir, así que lo que voy a hacer es que voy a crear un campo nuevo y voy a decir área kilómetro cuadrado. Va a ser un número decimal, creo que con 10 está de sobra, y decimales le vamos a pedir 2 y lo creamos. Y este es el campo que vamos a calcular. Le vamos a pedir que lo calcule. Vamos a utilizar geometría, área. Estamos ya, área con signo pesos. Estamos en kilómetros cuadrados. Y bueno, estas son muy chiquititas. Por eso directamente son 0 kilómetros cuadrados. Podríamos llegar a ser
Podríamos llegar a ser, debería ser por hectáreas esto, y después hacer el La cálculo, conversión. la conversión, digamos. Está bien. Pero bueno, a efectos de nuestro ejercicio, yo creo que tienen la opción de hacerlo por hectárea, tienen la opción de hacerlo por otra unidad de superficie, digamos, por otra unidad de medida. No sé, Gaby. Vamos a hacer con la conversión en todo caso. Bien. De todas maneras, creo que en el paso posterior, Lea, cuando practiquemos nuevamente disolver, quizás obtengamos una superficie en kilómetros Exacto. cuadrados más grande. Ahí va, ahí va. Exactamente. Hasta aquí, claro, de hecho nos apuramos ahí porque lo correcto hubiera sido disolver todo esto, todos estos pequeños polígonos en un solo polígono. Fíjense que lo que tenemos aquí es muchos polígonos. Lo que voy a hacer aquí es que los vamos a disolver. Vamos a disolverlos. Con la intención de quedarnos únicamente con 3 grandes polígonos. El polígono de la Exacto. categoría 1, el de categoría 2 y categoría 3. Ahí va, ahí va. Ese sería el camino. Por eso, de ahí viene nuestro pequeño traspié, pedimos disculpas. Nosotros al quedarnos, al recortar esto, está bien, podemos calcular la superficie de cada uno de estos poligonitos, pero no nos interesa eso, nos interesa el total de superficie afectada al nivel 1 de conservación, el total de superficie afectado al nivel 2 y al nivel 3. Para eso lo que hacemos es que, otra vez, al igual que hicimos con la capa de polígono de municipios para quedarnos con una sola entidad, lo que hacemos es que vamos a herramientas de geoproceso, disolver, y aquí, ojo, aquí hay una diferencia. La primera vez lo hicimos directamente, en la capa municipios lo hicimos así por defecto. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a disolver a partir de un campo. Fíjense que cuando vengo aquí, a los 3 puntitos, me muestra todos los campos que yo tengo, hasta incluso el campo que acabo de crear. ¿Qué voy a hacer? Yo sabía que el campo categoría de conservación tenía 3 categorías, 1, 2 y 3. Entonces, si yo selecciono el campo categoría de conservación, me va a crear no un solo polígono, sino me va a crear un polígono por cada categoría. Entonces me va a juntar todo lo que es 1, me va a juntar todo lo que es 2 y me va a juntar todo lo que es 3. Juntar en una sola entidad, en un solo registro. No es que los va a juntar gráficamente. Vamos a verlo. Selecciono el campo, categoría conservación, ejecuto. Esto demora un pelín, porque está calculando qué registro corresponde a qué categoría para meterla dentro de una bolsa, dentro de una única entidad, ¿no? Así que esto va a demorar un pelín, pero enseguida nos vamos a quedar con algo que nos va a convenir mucho más que tener todas estas entidades por separado. Les recordamos que todos estos procesos que estamos llevando a cabo sobre una única capa por el momento, nuestra idea es que sirva como modelo para el resto de las capas que ustedes van a trabajar, que las vamos a conversar un poquito una vez que terminemos este último proceso.
pero nuestra intención es que sirva como ejemplo. Creo que tomamos justo el caso más complejo porque acá vieron un panorama de todo lo que les puede pasar con algunos errores de la capa, con lo cual tuvimos que investigar un poco, encontrar una solución alternativa, y creemos que no les va a pasar en todas las demás capas. Esta fue la situación más compleja Esta de era la todas más las capas que compleja, van a sí. trabajar. Totalmente, bien. Terminó nuestro registro, nuestro algoritmo amigo, y aquí lo que podemos ver es que nos creó una nueva capa que se llama disuelto. Por defecto, el algoritmo pone un nombre a la capa. Fíjense, esto lo podemos ir seteando nosotros para no confundirnos, pero bueno, ustedes cuando tienen, cambiar el nombre, cambiar el nombre de la capa, bla, bla, bla. Pero a medida que ustedes van trabajando, van sabiendo o van guardando lo que les sirve y lo que no. Sabemos que esta capa corresponde a, a esta misma capa, pero solo que, no, ¿sabes qué? No voy a guardar aquí, porque ahí lo que tenía era nuestro campo nuestro campo de kilómetros cuadrados. Lo vamos a hacer aquí. Entonces, fíjense que ahora esta capa, lo que tiene, la capa que acabamos de crear, disolviendo en relación a un campo, al campo de la categoría de conservación, hace que yo me quede con tres entidades únicamente, tres registros. Todo lo que es bosque categoría 1, que es muy chiquitito por un lado, todo lo que es 3, ¿por qué no lo veo? Ay, perdón. Eh, ahí va. Ven que me selecciona todo lo que es categoría 3, lo metió en un solo polígono, o sea, en una sola entidad. Son muchos polígonos, pero es una sola entidad. O sea, es un multipolígono en realidad. Este es el 3, el 2 y el 1, que es muy chiquitito, pero que anda por aquí, por esta zona, muy cerca del río. Y ahora sí puedo eh, armar Calcular la superficie de calcular mi forma superficie correcta. por kilómetro cuadrado, exactamente. Este valor lo trajo de la primera entidad que encontró que tenía la categoría 1. Este lo trajo de la primera entidad que encontró con la categoría 3. O sea, esta columna ya me queda, ya no me sirve en rigor. Entonces lo que hago es que directamente la elimino. Porque a mí lo que me interesa aquí, ese era el objeto de nuestro trabajo, era calcular el área en kilómetros cuadrados. Entonces, ahora sí, voy a corregir mi capa, mi campo de kilómetros cuadrados y le voy a decir que me tome el área. Fíjense cómo va a cambiar y ahí lo tenemos. Guardo. Y ya sé que mi área de consolidación 1, de conservación 1, perdón, tiene 9 kilómetros cuadrados. Podríamos acercarnos un poco a ella. Está por aquí. Es muy escuetita, pero ahí está. Mi área 2, que también está por ahí, y mi área 3, que también está por ahí. Lo que voy a hacer otra vez es copiar el estilo de la capa que yo venía manejando y se lo voy a pegar a la capa que creé. Perdón, estilo, pegar estilo, y ahí lo tengo. Entonces, ahora bien, ¿qué hacemos aquí? Bueno, yo aquí ya podría empezar ya podría empezar a darle un poco de impronta gráfica a esta salida. En mi caso, por ejemplo, yo me bajé hoy del IGN o del INDEC, no me acuerdo, del IGN, me bajé una capita del Chaco,
de los límites provinciales, que podría venir, quitarle un relleno transparente y ponerle un fondo blanco para que resalte más sobre el mapa. Ya puedo empezar a pensar en una salida aquí. Y ahora bien, tengo dos balances de superficie aquí. Tengo mi región, que yo también la puedo categorizar por municipio. Aquí empiezo ya. O sea, por un lado van los datos que quiero averiguar, todo el ejercicio de investigativo, de trabajo con el sistema, de la herramienta en sí misma como instrumento. Y por otro lado va la parte que tiene que ver con ya la parte gráfica y la salida gráfica o cartográfica, ¿no? En nuestro caso habíamos hablado del nombre del departamento, clasificamos en colores random, para tener una idea aproximada. Podríamos darle un poco menos, perdón, o podría ser incluso más suavecito, o solo los límites, para que resalte lo que quiero mostrar, que es el entorno natural, lo que tiene que ver con lo natural. Incluso yo pondría a lo mejor otro mapa base. Bueno, eso ya queda un poco a criterio de ustedes, ¿no? Que creen que se adapta mejor a, a una salida gráfica. Claramente ese tal vez no, pero a lo mejor este mapa base podría darle un poco de transparencia para que no sea tan fuerte, y ahí empieza a resaltar un poco más lo que a mí me interesa, ¿no? ¿Qué otras más cosas tenemos? En, en el servidor WFS de el IGN van a encontrar, por ejemplo, curvas de nivel que vienen bastante bien. Lo único, la recomendación es, nosotros se los vamos a dar ya recortada, con un recorte, porque vienen curvas de nivel de todo el país, y hace que tarde mucho en regenerar el dibujo, en la medida, bueno, eso depende de las capacidades de la compu, ¿no? Y de la conexión a internet que ustedes tengan. Fíjense que en nuestra zona hay menos, y a medida que nos vamos hacia el oeste, hacia la cordillera, las curvas se van juntando, se van haciendo más, se van juntando, y eso hace que se empiece a poner muy densa la regeneración del dibujo. Entonces, opción, si las quieren bajar, las bajan, y se ensayan, pero el truco es agarrar la herramienta selección y hacer una selección completa. Nosotros les vamos a dar una selección de este tipo. ¿Mm? Fíjense lo que voy a hacer aquí. Yo me quiero quedar con todas las curvas de nivel de la provincia, porque quiero hacer un mapita de ubicación, más o menos, donde yo muestre la geomorfología. Entonces selecciono todas esas capas, todas esas líneas. Y aquí no hago más que exportar los objetos seleccionados. Una vez que exporto esos objetos seleccionados, los traigo. Y como yo ya los tengo, se los voy a traer. Tengo aquí curvas recortadas. Y fíjense que yo aquí entonces me traigo ya esto, y es mucho más fácil maniobrar, ¿no? ¿Para qué quiero bajarme todas las curvas de todo el país si no me vienen al caso? Y ahora, con las mismas curvas,
fíjense, si yo quiero, ahora tengo esto, ¿no? De la misma manera, yo podría quedarme únicamente, quiero que quede más lindo esto, ¿no? Quiero recortar las curvas con el límite provincial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a las herramientas de geoproceso, le voy a pedir que me recorte las curvas de nivel, ¿con qué? Con la capa de los límites de la provincia. Entonces ejecuto, y ahí tengo mi capa de recorte. Fíjense, les puse un color verde, esta ya me la quito, y aquí, ¿qué voy a hacer? Aquí sí puedo categorizar. Categorizaciones de este tipo, cuando hablamos de curvas de nivel, fíjense, bueno, ustedes explotarán la tabla. La tabla tiene un ítem, un campo que se llama CRB, que tiene que ver con la curva en sí misma, con la cota, hablemos con propiedad, la cota. Eso lo van a encontrar en algún archivo que se los podría dar, no sé si lo cerré. Acá lo tengo. Fíjense, estos son catálogos, uno del IGN y uno del IDERA. Aquí, en la página de IDERA, al igual que tienen todos al igual que están los WFS, la página de IDERA también se pueden bajar los shapes directamente de todas todo lo que estuvimos trabajando, digamos. Y entren al catálogo de objetos geográficos, porque ahí pueden ver cómo se organiza esto. Eh, por ejemplo, esto es interesante verlo en términos de poder entender cómo están organizados los datos, ¿no? Eh, porque uno se pierde un poco, ¿no? Nosotros, por ejemplo, las curvas de nivel tienen que ver con la geomorfología. Entonces, sabemos que estamos en geografía básica, perdón, geografía física, venimos aquí, y aquí ya esto empieza a tener vínculos, ¿no? Geografía física, acá tenemos geomorfología, objetos geográficos, y esto los va llevando como un arbolito a... Y fíjense que en geomorfología entran las curvas de nivel y entran estas tres categorías y el tipo de geometría que corresponde. Curva de nivel, línea de 1 puntos, bla, bla, ¿no? Y cuando presionen en curva de nivel, tienen la referencia, glosario de la categoría, de cómo se llaman los atributos. Y este CRB, que es el campo que veíamos, corresponde al valor de la curva de nivel. Si yo dejara descargando toda la capa de curvas de nivel de todo el país, vería que hacia la cordillera, como decíamos, se juntan muchísimo y tienen X altura, desde 2000, 3000 metros, etcétera, 3000 y más metros, ¿no? Y aquí yo lo que puedo ver es que en el Chaco, en las curvas que me quedé, la cota va de la mínima va de 50 metros a 250, porque es, como sabemos, el Chaco tiene una leve pendiente en toda su geografía hacia las cuencas del Paraná y del Paraguay, ¿no? En sentido oeste, sudeste. Eso lo categorizamos. Lo que hacemos es que venimos a categorizarlo. Para esto vamos a ocupar el valor de nuestra curva. Y aquí, por lo general, se ocupa una rampa que va del marrón, que es brown, al green. Entonces, clasificamos. Y ahí, perdón, esta sería al revés. Lo que hacemos es invertir la rampa de color.
y ahí empieza a tomar sentido un poco nuestro mapita. Voy a cambiarle a este blanco, le voy a poner un color negro. Y ahí empieza a tomar sentido un poco nuestro trabajo, ¿no? De la misma manera, en el IGN van a encontrar una capa que se llama áreas protegidas, si mal no recuerdo. La tengo también por aquí, áreas protegidas, Sitio IGN. Ramsar y áreas protegidas. Fíjense que yo cada vez que las exporto en PostGar zona 5, en el EPCG 5347, para que cuando hago estos recortes, por ejemplo, insisto, esté hablando en el mismo idioma el proyecto, las capas se entiendan entre ellas y puedan recortarse o eh, se pueda trabajar con ellas. Fíjense, aquí tengo, por ejemplo, esta capa de zonas protegidas. Yo ya me recorté las que corresponden más o menos a un sector aleatorio. Yo esto después lo puedo ir corrigiendo, recortando, etc. Y aquí, por ejemplo, siempre con la herramienta de investigación, puedo ir viendo de qué estamos hablando. Parque Nacional Impenetrable, es el tipo, la categoría es un parque nacional, este es el nombre. Bueno, y aquí, fíjense, el nombre de los campos está estandarizado y tiene que ver con esto que veíamos por aquí. ¿Mm? Si volvemos a la categoría, a las clases, eh, a cómo está organizada digamos, los datos básicos estos y fundamentales del catálogo de objetos geográficos de IDERA, podríamos encontrar, seguramente vamos a encontrar respecto de parques nacionales o de esta, a ver qué tenemos, bueno, aquí lo deberíamos encontrar, no sé ahora dónde lo vamos a encontrar, no vamos a seguir gastando tiempo en esto, ustedes lo podrán explorar. Pero fíjense que tenemos, por ejemplo, los esteros de Liberá, toda una zona de reservas, y aquí tenemos algo que nos interesa, que tiene que ver con todo el sector de humedales sudoriental de la provincia del Chaco, sobre el cual eh, mm, está categorizada, está registrada como sitio Ramsar, que es un instrumento de protección, de alguna manera, de todo el humedal chaqueño. Eso desde luego tiene que ver con la dimensión que ustedes están analizando. Podrán aquí hacer el mismo análisis que estuvimos trabajando, por ejemplo. Fíjense que aquí ya viene recortado, porque el humedal, en realidad el sitio Ramsar, es todo este humedal que abarca desde el norte de Santa Fe, desde el noreste de Santa Fe al sudeste de la provincia del Chaco. Se declaró todo en la misma declaratoria, si no me equivoco, y corresponde al mismo sistema natural, ¿no? Sistema ambiental. Aquí ya por una cuestión de que de un lado tiene un nombre y de que del otro lado tiene otro nombre, ya lo tienen recortado, o sea, podrían quedarse directamente, seleccionar este y exportarlo como humedal, como sitio Ramsar, eh, como el sitio Ramsar, ¿no? Fíjense que aquí viene un recortecito que no sé a qué se deberá. ¿Es eso, la isla del Cerrito? Claro, es la isla. En fin, pero es todo parte del mismo sistema de humedal. No sé, Avi, si querés Sí, que sí, me echamos algo justamente más. iba,
justamente iba a decir que así como estamos mostrando algunas capas que les sugerimos usar para analizar esta dimensión, lógicamente tiene que ver con el análisis que ustedes van a hacer. Es importante que puedan describir, investigar de qué se tratan estas áreas protegidas, qué es el sitio Ramsar, qué significa, lo mismo con las curvas de nivel, qué importancia tienen. Necesitamos que no solamente las usen en la capa, que es la capa o el GIS, son los instrumentos que usamos nosotros para hacer este análisis, pero la importancia reside en que ustedes encuentren, busquen información, la encuentren, la procesen, puedan explicar de qué se trata cada uno de estos elementos que nosotros vemos en forma de capa, pero que requieren necesariamente un análisis de ustedes como grupo. ¿Qué significa esto a nivel de nuestra región? ¿Qué importancia tiene el sitio Ramsar? ¿Qué importancia tienen las curvas de nivel? O quizás otras capas como les está mostrando el profe en este momento, como corrientes de agua, cursos de agua, las que puedan encontrar, y tienen mucho para ver en estos servidores que nos brindan información importante, pero recalco esto de que lo principal tiene que ver con el análisis que ustedes hacen. Y algunas cosas podemos nosotros con estos procesos ayudarnos para esa interpretación, para ese análisis, por ejemplo, sacando superficies, como hicimos recién, determinando qué área del total de nuestra región, qué porción del total de la región está, por ejemplo, con algún tipo de bosque nativo, qué porcentaje de la región nuestra cuenta con cursos o cuerpos de agua, qué porcentaje de la región que definimos está determinada como sitio Ramsar, y todo eso forma parte del análisis que vamos a ir haciendo. Efectivamente, fíjense, ahí cargué, lo que hice fue cargar sin más una capa que bajé del IGN de cursos de agua. Había dos categorías, cursos de agua perenne y cursos de agua intermitentes. Lo mismo para los cuerpos y para los cursos de agua. En este caso yo me bajé alguno de ellos y lo que estoy haciendo es nada más que categorizarlo para que tenga sentido un poco mi mapa, le puedo dar un poquito más de cuerpo, puedo ver todos los afluentes, o sea, puedo empezar a notar analizar un poco, a decir cosas de esto, ¿no? Ya mi región empieza a tener sentido. Aquí yo podría categorizar, por ejemplo, era nombre, o este era que tenía tipos de sitio Ramsar, bueno, Parque Nacional, bueno, no es este. Bueno, deberíamos buscarlo, digamos, pero Parque Provincial y Reserva, etc. Podría directamente quedarme con aquellos polígonos que corresponden al Chaco, seleccionándolos manualmente, y son poquitos, o seleccionándolos por localización, tomando como referencia el polígono de los límites provinciales. En realidad, para hacerlo más acorde a nuestro trabajo, basarnos siempre en los límites de la región, tomarlo, claro, ir recortando todo con los contornos de la región, ¿no? Entonces vamos dejando por fuera lo que ya no nos interesa en este nivel de análisis para nosotros, y con eso ver estrictamente qué estaría afectando a nuestra región de todos estos elementos que fuimos encontrando en los servidores. Claro, o podría tomar otro tipo de línea, por ejemplo, para marcar lo que tiene que ver con el humedal, por ejemplo, ponerle un relleno más, más, más suavecito. Vayan jugando un poco con ahí ya me quedó demasiado finito, pero se puede ir jugando con esto de cara a que quede más presentable nuestro trabajo, ¿no? Y esto lo podré categorizar como sitios protegidos, etc. Y ya esto empieza
marcar una diferencia que deberíamos poner ya en una referencia, ¿no? En cualquier caso, las referencias y las salidas gráficas, digamos, no nos hemos concentrado todavía en ello porque sabemos que esto es un poco engorroso al principio y que puede que se tiren un poco de los pelos con esto, pero no le tengan fobia, esperamos no estar generando fobia con esto. Es una herramienta potente. Nosotros estamos dando unos ejemplos que parecen engorrosos, pero son súper básicos, se los garantizamos. Tiene mucho potencial esto y tiene mucho potencial al momento en términos de que es, además de que nos permite investigar y obtener información a partir de información, además también nos permite obtener cartografías, obtener productos, mapas. Es realmente una herramienta de soporte muy interesante, digamos. Bien, entonces dicho esto, los alentamos nosotros a que hagan una, primero, interpretación de la fotografía satelital en equipo, que puedan diferenciar las diferentes coberturas de suelo que encuentran, hacer un primer análisis visual, luego ir buscando este material interesante que podemos encontrar a través de los servidores, ver que todo lo que encontramos en los servidores realmente sirve a los fines de nuestro mapa, y al mismo tiempo ir buscando información complementaria de todas estas capas que descargamos de los servidores, ¿bien? Porque son temas que nosotros no manejamos cotidianamente, entonces necesitamos buscar información complementaria que nos indique qué son los bosques nativos, cómo se clasifican, que nos diga qué es un sitio Ramsar, que nos diga qué son diferentes cuerpos de agua. Necesitamos apoyarnos un poco en información teórica al respecto, y el software, como venimos diciendo desde el principio, nos ayuda a poder procesar, analizar esta información, a poder mostrarla, como decía recién el profe, y la idea es que ustedes lleguen a un mapa similar al que el profe está terminando de retocar en este momento, y que podamos con ello trabajar en la próxima corrección. De la misma manera y con las mismas herramientas que ustedes ya tienen aprendidas, tanto de esta clase como de clases anteriores, van a poder avanzar también en el punto 223, porque vamos a trabajar siempre con estas mismas técnicas, con una fotointerpretación inicial, con vectorizar o dibujar polígonos nosotros mismos, o con conectarnos a servidores en los casos en que estos servidores tengan la información que nosotros necesitamos. ¿De acuerdo? Así es. Bueno, solo para terminar y para no quedarnos con esto así tan desprolijo, lo que voy a hacer es tomar la región que yo había disuelto de la región que yo había disuelto para trabajar, para poder recortar y obtener mis bosques. Esto ya no va, por ejemplo. Vos siempre traten de ir limpiando, de ir trabajando de manera más o menos ordenada. Esta ya no la necesito tampoco, bueno, la puedo quitar. Y, por ejemplo, como decía Gaby, por la escala en la que estamos trabajando, o sea, yo tomé la provincia como para decir, bueno, pongo un mapa de localización en el que yo, en función de la escala, pueda anotar dónde estoy, pero a medida que me acerco, tendré que tener capas de los dos tamaños. Entonces aquí, por ejemplo, lo que haría sería probablemente los ríos, los puedo dejar, pero esto ya no me interesa, por ejemplo. Entonces recortar y recortando por mi capa, por la capa de mi región, que es la que me interesa mostrar. Por ejemplo, insisto, venir a geoprocesos, cortar. Quiero cortar, por ejemplo, los cursos de agua, o los cuerpos de agua podría dejarlos, porque son, bueno, incluso el río Paraná podría aparecer con más espesor.
Habría que ver si aparece en alguna otra capa, pues estos son los cursos, están marcados como líneas únicamente. Podré armar categorías, ver en función del tipo del curso, etc. De distintas maneras. Pero bueno, por ejemplo, para el caso de los ríos, cortaré los cursos de agua con mi capa disuelta. Ahí la tengo. No voy a hacer más que copiar este estilo y ponérselo a este. Y lo que hago es quitar esto. Y lo mismo puedo hacer con los cuerpos de agua. Y ya me quedo con todo lo que corresponde a mi región expresamente y la voy mostrando en detalle. Fíjense cómo el tema que veíamos de los bosques empieza a dialogar hay una coincidencia con lo que tiene que ver con los sitios Ramsar. Si van a leer, cuando vayan a leer en qué consiste la categoría 2 en tanto nivel de conservación de los bosques nativos, van a ver, y lean en relación al sitio Ramsar, van a ver por qué. O sea, fíjense cómo empieza a dialogar la información que tenemos. Y sale de un lado, otra sale de otro organismo público, y fíjense cómo empieza a dialogar esto con los cursos de agua, o sea, algunas zonas boscosas, muy en relación a los cursos de agua, a todo nuestro sistema, a todo el sistema ambiental del sudoeste chaqueño, ¿no? Sus sistemas de lagunas, etcétera. Podríamos tener aquí también ya empezar a poner a lo mejor transparente, con algún muy finito, digamos, nuestras plantas urbanas. Luego veremos, ahora no estamos metidos, pero bueno, lo que nos interesa ahora es el sistema natural, el ambiente natural. Ya nos meteremos con cuestiones que tengan que ver con otros temas. Así que de momento eso. Esperamos no haberlos vuelto locos y los animamos a engancharse un poco con esto. ¿Gaby, estás? Perfecto, hasta acá y los esperamos el lunes con estos mapas con mucha información de la dimensión ambiental. De la mejor manera posible. Y nada, así que adelante. Saludos a todos.